En la negociación nacional que tuvimos como ASPU, en la anterior negociación presentamos uno de los puntos del pliego de peticiones era que se hiciera una evaluación sobre el cumplimiento de la recomendación de UNESCO en las universidades públicas del país. El gobierno nacional planteó que no, que el gobierno nacional cumplía todos sus compromisos internacionales y que seguramente sí se está cumpliendo la recomendación. Nosotros planteamos nuestra duda respecto al cumplimiento de la misma, considerando que es casi fácilmente comprobable que los universitarios no conocen, ni en la dirección, ni en la base profesoral se conocen estas recomendaciones, que es una recomendación de UNESCO OIT dirigida directamente a los profesores universitarios del mundo. Tiene una importancia fundamental porque pues es un instrumento internacional que debe ser cumplido por los Estados miembros de la UNESCO y que si no se conoce pues no se le está haciendo ningún seguimiento. Entonces el interés era el seguimiento. De estas negociaciones, tanto de la anterior como de la última, la de 2019, se acordó finalmente que el gobierno llevaría a los consejos superiores de las universidades, a través de sus representantes, llevaría el tema y este sería agendado en el Consejo Superior. Efectivamente, después de una evaluación que estuvimos haciendo este año, consideramos nosotros como ASPO que el compromiso no se estaba cumpliendo. Sin embargo, el gobierno planteó que inmediatamente iba a dar la directriz y que se agendaría el tema, como efectivamente se hizo. Y es así como hace unos 2 meses, en la mayoría, bueno, en todos los consejos superiores, se ha orientado que se toque el tema de la recomendación de UNESCO sobre el personal docente de enseñanza superior, y ya en varias de las universidades se ha agendado y se ha llevado el tema y se ha empezado su discusión. Es muy importante realmente que conozcamos esta recomendación porque, como lo dije antes, allí se plantea directamente el tema de la relación de las instituciones de educación superior con los profesores universitarios. Es decir, se plantea el tema de las condiciones de empleo que deben tener los profesores universitarios. Pero además de ese tema que es central, la recomendación de UNESCO relacionada con el personal docente de enseñanza superior, que es del año 1997, plantea en total 77 recomendaciones y hace un preámbulo que vale la pena que cuando se esté leyendo la recomendación y se esté estudiando y se esté evaluando, se mire ese preámbulo, porque en ese preámbulo se está planteando por parte de la organización internacional la importancia que tiene el tema, la importancia de que estos organismos se ocupen de cómo es que deben funcionar las instituciones de educación superior y la relación de estas con su personal docente. Plantea temas como la obligatoriedad que tienen los estados de ofrecer educación superior, la importancia de la educación superior para el desarrollo, no solamente de la educación, sino para el desarrollo de los pueblos. Plantea la importancia de que los profesores universitarios tengan unas condiciones de empleo que les permitan cumplir a cabalidad con sus funciones. Funciones que son, como ya todos sabemos, la función de docencia, la función de investigación, la función de proyección social, que en la recomendación, por la época en que se expidió, todavía se utilizaba más el término de la extensión. Después del preámbulo, donde se resalta, repito, la importancia de la recomendación, entonces hace un desarrollo el documento, que es este documento, lo tenemos publicado en ASPO hace ya muchos años, y en la recomendación, una vez hace el preámbulo, pues establece el campo de aplicación, establece unas definiciones que permiten el entendimiento entre el documento y las personas que lo están estudiando. Por supuesto, se aplica a todos
los docentes o todos los profesores de enseñanza superior, entendida esta no solamente las universidades, sino también todas las instituciones diferentes a las universidades, como aquí en Colombia, por ejemplo, las instituciones universitarias, los institutos técnicos y los tecnológicos. Plantea unos principios generales que al compararlo nosotros en cada una de nuestras universidades con los principios que orientan el trabajo en cada una de las universidades, o sea, en los estatutos generales, en los estatutos docentes, en los universitarios, pues encontramos que coinciden realmente los principios generales en el sentido de hacia dónde es que se debe orientar la educación superior. Están los objetivos y políticas de educación superior. Nosotros, ¿qué es lo que estamos planteando? Tenemos el instrumento internacional y tenemos los estatutos en las universidades. Repito, el estatuto general, el estatuto docente. Nosotros vamos a comparar entonces si lo que plantea este instrumento internacional es lo que se ha venido desarrollando en cada una de nuestras instituciones. Si realmente cuando se realiza una reforma a un estatuto, que la mayoría de nuestros estatutos pueden ser anteriores a la recomendación porque es del 97. La mayoría fueron expedidos en el año 93 y todavía permanecen esos estatutos con algunas modificaciones. ¿Qué tenemos que proceder a hacer? Pues comparar si las reformas que se vienen planteando y se vienen realizando en la mayoría de las universidades o en todas las universidades, si van orientadas en el sentido que está orientando la recomendación de UNESCO. Hay temas, yo pues no me voy a referir a las 77 recomendaciones que hace UNESCO, pero sí quiero plantear algunos puntos que son centrales para el debate universitario. Uno de ellos es el de la autonomía y la colegialidad de la gestión. ¿Por qué? Porque el tema central, y para nosotros en las universidades, el elemento central de la esencia de la universidad es la autonomía. Entonces miremos cómo lo plantea el instrumento internacional y cómo lo estamos, no tanto consagrando en nuestros estatutos, sino cómo lo estamos haciendo realidad en cada una de nuestras instituciones. Para el ejercicio de la autonomía, el otro elemento que es central es el de colegialidad. Y en cuanto a colegialidad, no es suficiente con lo que tenemos en las universidades, donde existe un consejo superior, existe un consejo académico, existen los consejos de facultad, que son órganos colegiados, sino que la integración de esos órganos colegiados, de acuerdo al planteamiento que hace la recomendación, es que en ellos debe existir una mayoría de integrantes representantes de los profesores universitarios. Plantea la recomendación las obligaciones y deberes del personal docente. Por supuesto que es un capítulo muy importante que también tenemos que revisarlo a la luz de lo que nosotros tenemos. Y el punto 9, que es el de las condiciones de empleo, es central, sobre todo en este momento cuando la realidad no solamente nacional, sino la realidad internacional, nos plantean unas condiciones de empleo para los profesores universitarios que realmente estoy segura que vamos a encontrar lo planteado en la recomendación no se ajusta a la realidad de lo que está sucediendo en nuestro país ni la realidad de lo que está sucediendo en el mundo. ¿Por qué? Punto primero, que se plantea como condición de empleo, la principal condición de empleo, y no solamente en el campo profesoral, sino en el mundo del trabajo, la principal condición es la estabilidad laboral. Y nos encontramos en Colombia, en nuestro país Colombia, con una realidad donde cerca del 80% del profesorado universitario está vinculado a la universidad en una situación de precariedad, bajo unas modalidades que son la modalidad educacional y de profesor catedrático. Y es una minoría ya en la mayoría, o en casi todas las universidades del país, donde los profesores son profesores vinculados a la planta profesoral y por lo tanto son esos pocos los que pueden tener la garantía de pertenecer a la carrera administrativa, con lo que llegamos a una conclusión pues, que puede ser
muy apresurada, pero la experiencia de lo que hemos trabajado con las universidades nos permite afirmarlo. En las condiciones de empleo, como hoy se está viviendo en las universidades del país, no es posible que las universidades cumplan con su misión social. No es posible que profesores, cuando casi el 80% está contratado en una forma temporal, como ocasional o como catedrático, puedan cumplir con las funciones esenciales, en particular la que es de la esencia de la universidad, que es la investigación. No son la mayoría de los profesores vinculados a la universidad los que hacen investigación, al contrario, es una minoría y esa es la función esencial de la universidad. Las condiciones de empleo pues no solamente hacen referencia a la estabilidad, sino también al salario recibido, a las prestaciones sociales, a las prestaciones de seguridad social. ¿Nosotros qué encontramos? Pues que la mayoría del profesorado que está vinculado de una manera precarizada, pues estos profesores incluso tienen unos regímenes salariales diferentes a los de los profesores de planta, por supuesto menos ventajoso que el que ellos tienen. Las prestaciones sociales les llegan recortadas porque trabajan un periodo de tiempo más corto. Las prestaciones de seguridad social también son precarias porque solamente están vinculados mientras se encuentran vinculados a la respectiva universidad. Entonces, estos aspectos que hacen referencia a las condiciones laborales de empleo y que redundan en las condiciones académicas en que se encuentran los profesores, pues nos van a permitir evaluar eso, nos va a permitir llegar a la conclusión de si se cumplen las recomendaciones de UNESCO o no se cumplen las recomendaciones de UNESCO. ¿Qué importancia tiene que hagamos este trabajo? Además de la conciencia que se hace en el cuerpo profesoral y en las direcciones universitarias sobre cómo estamos actuando frente a lo que desde la comunidad internacional se prevé que es el deber ser. Nosotros al hacer ese ejercicio en las universidades, pues tenemos que reorientar, muy seguramente vamos a tener que reorientar el accionar en nuestras universidades. Y tendrá el efecto, por supuesto, interno, puede ser el efecto también a nivel nacional, si lo hacemos a nivel de todas las universidades públicas del país, pero también nosotros tenemos, gracias al instrumento, tenemos la posibilidad de presentar un informe al director general de UNESCO para que que tiene esa obligación en el capítulo 10 de la recomendación, él debe presentar un informe que se sustenta en los informes que se presenten en cada país. Por supuesto que en cada país los informes los vienen presentando los gobiernos. Y los gobiernos, pues nosotros estamos seguros que hasta ahora en ningún momento se ha dicho que no se cumple la recomendación. Yo creo que llegó el momento en que los directamente implicados, los directamente afectados, que somos los profesores universitarios, pero que nuestro accionar está afectando a toda la sociedad, llegó el momento en que digamos, tenemos un argumento más, un argumento fuerte, para decir frente a la comunidad internacional que se tienen que hacer cambios en la forma como venimos trabajando en las universidades, de tal manera que se cumpla lo que está acordado por los Estados miembros en esta recomendación del año de 1997. Muchas gracias.